Hola a todos, mi nombre es Alejandro y esta es una nueva emisión de Pensando en Voz Alta. Quienes me conocen de las redes sociales saben que tengo como costumbre participar en debates de todo tipo, vinculados con temas de epistemología, ciencia, pseudociencia y filosofía. Considero que participar en debates no solamente ayuda a ofrecer un entretenimiento interesante, y no lo quiero frivolizar, sino también es la oportunidad para aprender muchas cosas. Y yo siempre trato de, en mis participaciones en debates, aprender cosas. Y lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con reflexiones sobre debates recientes que tuve vinculados a temas de pseudociencia o de pensamiento anticientífico. Algo que escucho de manera muy recurrente, que me parece que forma parte del discurso anticientífico, es la idea de que las personas que, por ejemplo, intentan cuestionar lo que llaman discurso oficial sobre los conocimientos científicos, o el discurso científico mismo, oficial entre comillas, ¿no? No existe ciencia oficial, ya lo hemos hablado en alguno de estos videos anteriores que hice. Tiene que ver con esta idea de decir, bueno, yo hice mi investigación, ¿no? Se trata de muchas veces personas que básicamente lo que nos están diciendo es que el discurso, entre comillas, oficial no es del todo acertado, no es cierto, no es válido, porque ellos hicieron su propia investigación y a la luz de que arrojan los resultados de su propia investigación, ellos descubren que hay algo de mentira detrás de todo esto, que hay una conspiración contra la verdad y contra el conocimiento para que al grueso del público no le llegue la verdadera, entre comillas, información, ¿no? Ahora, esto resulta problemático por un lado e interesante para analizar. ¿Qué significa esto de yo hice mi propia investigación, ¿no? Yo cuestiono lo que dicen los científicos porque hice mi propia investigación y con base en esa investigación digo, bueno, las vacunas causan autismo. Por un lado, hay algo que me interesa rescatar y que es un mensaje que si bien suena idealista y quizás un poco irreal, no deja de ser loable. Es la búsqueda de una democratización del conocimiento. Detrás de esta idea de que cada uno hace su propia investigación está el supuesto de una especie de democracia de conocimiento, en virtud de la cual todos tenemos igual acceso a la información. Y estas personas son partidarias de una especie de democracia epistemológica en la cual todos tenemos acceso a la información y podemos, analizando esta información, llegar a cada uno su propia conclusión fundada en analizar toda la información que está disponible. Bueno, esto es falso. Esto es falso y es falaz. ¿Por qué es falso que vivamos en una especie de democracia de la información? Bueno, de eso se trata este video. Este video se trata sobre el mito de que vivimos en una época en la que el conocimiento científico es accesible para todos por igual. Esto no es verdad. Y de eso se trata el video. Yo voy a dar a lo largo de este video cinco razones por las cuales el conocimiento científico no es repartido democráticamente entre la población y no es accesible por igual para toda la población. Hay en este caso un artículo, no es técnicamente un paper, es un artículo de Katie Taylor y Stephen Taylor, cuyo título resulta sugestivo, que es el paper científico no está obsoleto, sino que es inaccesible. Y los Taylor lo que básicamente nos cuentan y desarrollan a lo largo de este artículo son las razones por las cuales la mejor fuente de evidencia científica que existe disponible para las personas, que son los papers científicos, no resultan accesibles para el grueso de la población. ¿Y por qué no resultan accesibles para el grueso de la población? Y una de las razones que ellos mencionan en este artículo, que recomiendo mucho leer, es que hay una ironía, ¿no?, en esto de que las personas, el grueso de la población, para acceder a ciertos artículos no podemos porque requieren ser pagados para tener el acceso total del artículo. Lo que hay son abstracts, que son resúmenes de artículos, y muchas veces esas publicaciones no son accesibles si no pagas.
Lo curioso es que muchas de esas publicaciones en realidad son sobre estudios que fueron realizados con fondos públicos, pero después las empresas que lo publican te cobran, y bastante, para acceder. Eso es toda una controversia en la que no voy a entrar acá, pero resulta interesante que estas investigaciones fondeadas con dinero público sean restrictivas para el acceso y haya que pagar. En función de eso salió en Twitter un hilo hace un tiempo en el que salió como un meme la ironía de que un artículo que se llama La creciente inaccesibilidad de la ciencia justamente requería pagar para acceder al artículo completo. 200 pesos por la suscripción, $200, perdón, por la suscripción, soy argentino, disculpen, o $9 por el artículo, por alquilarlo o comprarlo. Resulta ser que cuando googleo me encuentro con que no es cierto, con que en realidad el artículo está perfectamente disponible en PDF para el que lo quiera bajar y descargar, y voy a adjuntar el artículo para que lo puedan leer en la descripción del video. De hecho, la página en la que se puede conseguir el artículo es Nature, o sea, es la revista que supuestamente cobraba, así que o es mentira el hilo de Twitter, que es de mediados del año pasado, o que también lo voy a adjuntar, o después Nature decidió compartir el artículo, pero la realidad es que ese artículo se consigue perfectamente. Es un artículo del año 1992 de David Hayes, y que resulta relevante en esta discusión que estamos teniendo, en este tema que estoy tratando en este video, precisamente porque desmitifica esta idea. Recuerdo que este artículo es del año 92, no es de ahora, es bastante viejo. Desmitifica la idea de que la información científica está disponible para todo el mundo. Y una de las cosas que analiza Hayes en este artículo es que a lo largo de los últimos años el conocimiento científico se ha ido especializando cada vez más. Y para profundizar en ese conocimiento científico, básicamente, cada vez está el conocimiento especializándose más. Entonces requiere, el avance en cada disciplina científica requiere una especialización cada vez mayor. Y esa especialización requiere que para entender esos papers, ese material publicado, cada vez tengamos que tener mayor experticia en el área. Por lo cual esta información se vuelve menos accesible, cada vez menos accesible para el público general. Y esto es profundamente interesante, esto que plantea Hayes, porque tiene que ver con esto, ¿no? La información no está al alcance de todo el mundo, eso es falso. Entonces yo voy a pasar a resumir muy sintéticamente 5 razones por las cuales no es accesible para todos la información científica. Y esto de que cada quien hace su investigación y todos vamos a llegar a resultados criteriosos basados en todas las cosas que hay en Internet es falso. Acá, cuando hablamos de información científica, yo voy a privilegiar el paper, ¿sí? Y voy a tomar 5 razones por las cuales los papers en particular no son tan accesibles. Uno es la barrera idiomática. Yo soy argentino, muchos de los que acceden a este canal pertenecen a Latinoamérica, ¿sí? México, Perú, por ejemplo, y Argentina en tercer lugar. Lo interesante de esto es que los papers están publicados mayormente en inglés, cuando queremos averiguar sobre todo tipo de temas de biología y de salud y medicina, etcétera, psicología, sociología. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que es un primer obstáculo muy grande para muchas personas. Segundo, el recurso a la estadística. Para entender un paper científico, es decir, la expresión de la evidencia empírica más clara en forma de un material para leer, tenemos que está cifrado. Está cifrado, entre otras cosas, en un lenguaje estadístico, porque es lo que se requiere para la biología, para la psicología, para la sociología. Claro, nosotros creemos que entender cuestiones de ciencias sociales no requiere conocimientos de matemática, lo cual es un grave error. La sociología maneja mucha estadística y la psicología también. Así que este es un segundo gran obstáculo, ¿sí? Que el común de los mortales no científicos tenemos a la hora de interpretar un paper. 3. La jerga y los conceptos técnicos. Cada disciplina tiene su propio arsenal de conceptos básicos para entender de qué se está hablando. Si nosotros no tenemos una aproximación hacia esos conceptos o los confundimos con ese concepto en el uso cotidiano, no vamos a entender lo que se está hablando en el paper. El vínculo entre los estudios y los metaestudios en la construcción del consenso sobre un tema científico. ¿A nosotros qué nos interesa como legos a la hora de abordar conocimiento científico? Saber cuál es el consenso, cuál es la opinión, ¿sí?,
no mayoritaria en un sentido de mayoría democrática de votaciones, sino cuál es la opinión consensuada, la información consensuada en el ámbito científico que estamos investigando, sea tema vacunas, que está muy vigente, o cualquier otro tema, calentamiento global, que queramos indagar. Pero para entender cómo funciona el consenso científico tenemos que entender el vínculo entre un estudio, otro estudio y los metaestudios. A veces la información de los papers un poco que se contradice. Un paper dice una cosa y otro paper dice otra cosa. Asumiendo que hayamos superado las barreras anteriores y entendamos lo que el paper dice, vamos a llegar a que alguna información no coincide. Y alguna información entre diferentes papers entra en conflicto. Y ahí es donde entran en juego los metaestudios y los metaanálisis, cuyo trabajo es sistematizar los hallazgos de diferentes estudios. Por eso, un estudio, como dicen, una golondrina no hace verano. Un estudio no cambia toda la estructura de lo que se sabe sobre un tema. Que alguien me diga el nuevo estudio, solo porque un estudio es nuevo, no significa que automáticamente el consenso se haya modificado. Entonces esto es importante, no dejarse despistar porque haya un estudio que diga algo, siempre y cuando esto todavía no haya tenido un impacto en la comunidad científica. Por eso un paper, por ejemplo, requiere que luego de su publicación circule por la comunidad académica, sea citado, sea referenciado, sea analizado, sea contrastado e intente, por ejemplo, ser reproducido. Entonces es un cuarto aspecto. ¿En qué contexto entendemos el paper? 5. La base epistemológica. Esto es fundamental y puede estar perfectamente en el punto 1. La base epistemológica desde la cual leer la evidencia. ¿Cómo llegamos al paper? ¿Cómo llegamos a leer un paper y pensamos que eso es importante? En primer lugar, porque valoramos que el paper es la máxima expresión de evidencia empírica sobre un tema. Pero para eso es preciso hacer una serie de valoraciones previas en las cuales nos damos cuenta o advertimos que si vamos a buscar cuál es la base empírica de una hipótesis, tenemos que referirnos a un paper en donde se expresan resultados de estudios específicos en un área. ¿Se entiende? Entonces, para llegar a esa conclusión, tenemos que tener una base epistemológica. Tenemos que tener una serie de conocimientos en los cuales podemos basarnos para entender la importancia de referirnos a los papers, para entender la evidencia científica sobre un tema. Mucha gente directamente los papers los ignora. Por alguna de todas las razones que mencioné antes, o todas combinadas, pero además por esta base epistemológica. Entonces da lo mismo lo que dijo un youtuber como yo mañana digo que el limón cura el cáncer, y esa opinión mía, pero me pongo un delantal blanco y digo que soy médico, da lo mismo que lo que se publicó en una revista científica, ¿sí? Un metaanálisis de 35 estudios. Si yo no soy capaz de distinguir esta diferencia, careciendo de criterio epistemológico, estoy perdido para leer la información. Como conclusión, entonces, la idea de democratizar el conocimiento, sea este conocimiento científico o de otra índole, es loable. ¿Se entiende? O sea, me parece que es un objetivo loable para luchar, para tratar de conseguirlo. Pero como ocurre en este tema y en otros temas de índole política, la verdadera accesibilidad y la verdadera inclusión suponen reconocer la exclusión que existe. A partir de que reconocemos de que existe un problema, podemos intentar solucionarlo. Si nosotros no nos damos cuenta de que el hecho de que la información esté disponible no garantiza de que sea accesible hacia nosotros, para nosotros, si no advertimos este problema, nunca lo vamos a solucionar. Y vamos a vivir en la ilusión de creer que ahora, porque hay internet y hay mucha información disponible, esa información nos sirve y nos informa. Si no sabemos distinguir aquello que es basura de aquello que es información confiable, no sirve de nada la disponibilidad de información. Y esta es, me parece, la reflexión más importante que me interesa hacer sobre este tema, este supuesto detrás de las teorías, por ejemplo, conspiratorias que dicen, la información está ahí. Si yo estoy en una biblioteca enorme, sentado, adentro, y con mucho tiempo libre para leer, con miles de libros a mi disposición, pero la biblioteca está en Rusia, y yo no sé ruso, ¿de qué me sirve tener los libros si no los puedo leer porque no los puedo entender ni una palabra de lo que dice ahí? Así que bueno, los dejo con esta reflexión. Los links a los estudios que mencioné los voy a dejar en la descripción del video, como siempre, para que ustedes los puedan consultar. Les agradezco haber participado de este video y será hasta la próxima.